Me pongo la cámara para que me pongáis cara. Buenos días a todos, bienvenidos y muchas gracias por asistir a este webinar, a este seminario web y compartir este ratito, esta hora con nosotros. Vale, me voy a quitar la cámara antes de comenzar y así esto va más ágil. Bien, ¿cuál es el contenido del webinar de hoy, ¿no? Con el título Dime qué vendes y te diré cómo aplicar tu estrategia de marketing automation. Vamos a comentar eso, ¿no? Estrategias de marketing automation, definición de estrategia VS plataforma y casos de uso concretos relacionados con diferentes sectores. Aquí os dejo mis datos de contacto por si al finalizar la sesión queréis profundizar en algunos de los contenidos que hayamos visto o os han quedado algún tipo de dudas. Como os ha comentado antes Alfredo, al final del webinar resolveremos todas aquellas preguntas que hayáis puesto en el panel. ¿Vale? Dejaremos 5 minutitos, así que cualquier cosita que os vaya surgiendo a lo largo del mismo, ponerlo ahí sin problema, que lo comentaremos al final. ¿Vale? Perfecto. Vamos a ver la agenda de la sesión. Comentaremos una pequeña introducción acerca de quiénes somos, muy breve, quiénes se integra, para pasar a la introducción, digamos, a la parte más teórica, ¿no? de la sesión. Diferentes tecnologías, misma estrategia, donde comentaremos, pues independientemente de la plataforma que se seleccione como plataforma de marketing automation, que lo fundamental o el punto crítico a destacar, a tener en cuenta, es la construcción de una estrategia sólida. ¿Vale? Y una vez que veamos esta parte más teórica, ya comentaremos o presentaremos varios casos de uso según sector. Comentaremos de centros de formación, inmobiliarias, estrategias B2B, e-commerce, hostelería y turismo y comunicación interna. Estos casos de uso, veremos los objetivos que se nos planteaban y las soluciones que dimos. Son casos de uso reales, de clientes reales, lo que lógicamente no hemos puesto los nombres ni la denominación de las organizaciones por tema de privacidad. ¿Vale? Una vez que veamos toda esta información, comentaremos dudas y preguntas en los últimos 5 minutitos. ¿De acuerdo? Así que sentidos libres de comentar cualquier cuestión que os venga a la cabeza, ¿no? En el transcurso de la sesión. Perfecto. Bien, arrancamos con la introducción. Digo, va a ser muy breve. ¿Quiénes se integra, no? Somos una consultora tecnológica y estratégica que nació en 1986 y que actualmente dispone de más de 600 personas en las diferentes delegaciones que tenemos a lo largo de España, ¿no? Pues Madrid, Alicante, Zaragoza, Barcelona, Bilbao y Huelva. Tenemos proyectos en más de 18 países y actualmente, bueno, trabajamos en diferentes áreas de servicio alrededor de nuestros clientes, ¿no? Pues estrategia, talento, tecnología, experiencia digital, IoT y soluciones de negocio, con diferentes partnerships, alianzas estratégicas, como puede ser Salesforce, ActiveCampaign, Lenovo, IBM, Microsoft, etcétera, etcétera, etcétera. La parte de marketing automation, o la parte que nos lleva hoy a este webinar, ¿no? Es la experiencia digital. Y aquí os incluimos pues un poco las relaciones, ¿no? Los partnerships que tenemos con Salesforce, Acoustic, ActiveCampaign, ClickDimensions, diferentes plataformas de marketing automation que, con las que desarrollamos distintos proyectos. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, ahora nos vamos a meter ya en materia. Antes de lanzar o antes de arrancar con el contenido, ¿no? Sí que nos gustaría lanzar un pequeño sondeo, unas pequeñas preguntas relacionadas con pues, bueno, vuestro expertise con el marketing automation, ¿no? Voy a lanzar una de ellas que os saldrá ahora en pantalla, que es si actualmente utilizáis una estrategia de marketing automation en vuestra organización. ¿Vale? Pues si tenéis planteada una de ellas, no la tenéis planteada, o si no la tenéis todavía, pero os estáis planteando y desarrollando. Vamos a dar 2 minutitos para ver los resultados. De momento habéis votado el 55% de los que estáis asistiendo. El 65%, en cuanto llegue al 80%, lo doy por cerrado y os muestro los resultados. Venga, vamos a darnos
15 segunditos más y mostramos los resultados. Venga. Perfecto. Bien, los resultados de sondeo. El 53% sí que estáis utilizando una estrategia de marketing automation actualmente. El 13% no y el 33% no, pero estáis pensando en desarrollarla. Bien, hoy vamos a ver diferentes plataformas, pero no nos vamos a centrar en ninguna de ellas. Vamos a establecer acciones que se pueden desarrollar en cualquier entorno. ¿Vale? Y vamos a lanzar el segundo de ellos, que es acerca de qué herramientas de marketing automation trabajáis dentro de, en caso de que sí que estéis trabajando, con cuál de ellas estáis trabajando o si os suenan algunas u otras. ¿Vale? Vamos a poner, vamos a dejar otro minutito para que votéis. Hemos establecido pues algunos tipos, Salesforce Marketing Cloud, Pardot, ActiveCampaign, HubSpot, el global de otros, ¿no? Perfecto, ya va en torno al 50% votado, dejamos unos segunditos más y os mostramos los resultados. Venga, cierro el sondeo y os comparto los resultados. El 23% utilizáis Salesforce Marketing Cloud, el 8% Pardot, ningún usuario utiliza ActiveCampaign, 8% HubSpot y el 62% otros. Por lo tanto, si tenéis conocimiento en Salesforce Marketing Cloud y Pardot, bueno, quiere decir que ya tenéis algo, conocimiento técnico y que el nivel de expertise que tenéis en esta materia es, bueno, medio alto. Perfecto. Bien, venga, ocultamos los resultados y volvemos a la presentación. Diferentes tecnologías, misma estrategia. Aquí os mostramos las diferentes plataformas de marketing automation. Es un ejemplo del amplio abanico dentro del mercado que hay, ¿no? Conocéis muchos de vosotros Marketing Cloud, Pardot, por lo habéis puesto. Pues, tenemos otras como Acoustic, Adobe Marketing Cloud, ActiveCampaign, HubSpot, Selligent, ClickDimensions. Un montón de posibilidades dentro del mercado que, bueno, hay que valorar o seleccionar en función de los objetivos que tengamos, ¿no? Pues si, por ejemplo, dentro de nuestra organización tenemos un Dynamics 365 como CRM, quizá la plataforma más apropiada para utilizar acciones de marketing automation sea ClickDimensions, porque tiene una integración directa, ¿no? Pero si en el entorno pues utilicéis el CRM de Salesforce, ¿no? Pues las más adecuadas para B2C sería Marketing Cloud y para B2B hablaríamos de Pardot. ¿Vale? También pues, depende un poquito de diferentes factores. En este webinar, como os he comentado antes, no nos vamos a centrar en ninguna de ellas, sino que vamos a dar una visión global, ¿no? De cómo utilizar una estrategia de marketing automation independientemente de la herramienta que utilicemos. Y antes de continuar con esa estrategia, vamos a daros 10 tips para tener en cuenta antes de escoger una plataforma u otra. ¿De acuerdo? El primero de ellos, la estrategia. ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué procesos queremos automatizar? Antes de seleccionar un entorno u otro, es clave definir la estrategia, qué tipología de procesos queremos automatizar, cuál es nuestra base de datos, qué tipología de cliente tenemos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer un documento, ¿no? Elaborar una estrategia definida y que luego nos permita seleccionar una herramienta u otra en base a esos objetivos que nos hemos planteado previamente. Otro punto importante, ¿de dónde partimos? ¿Vale? Empezamos de cero, tenemos una base de datos a la que nunca hemos impactado a través de acciones de marketing automation o migramos de otra plataforma. Normalmente, en algunos casos, se comienza pues, a hacer envíos de email con la plataforma gratuita como puede ser MailChimp, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que queremos dar un pasito más, ¿no?
pues quizá nos planteamos evolucionar la plataforma y dirigirnos hacia otra. Aquí sí tenemos una migración de otro entorno, lógicamente, datos de comportamiento con las comunicaciones y datos de aperturas, clics y demás los tenemos que migrar del anterior. Entonces, es fundamental saber de dónde partimos, si empezamos de cero o migramos de una plataforma anterior. ¿Qué canales vamos a utilizar? Vamos a utilizar email, SMS, notificaciones push, social, web, site messaging, chatbot. ¿Por qué es importante definir esto? Porque cada una de las plataformas, cada uno de los entornos tiene unas funcionalidades u otras. Entonces, si únicamente nos vamos a centrar en email marketing, quizá una plataforma más sencillita nos puede satisfacer las necesidades, ¿no? Pero si queremos utilizar, pues, notificaciones push o algo de chatbot, otras acciones, ¿no? Quizá necesitaríamos algo más, más pro, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser nuestro equipo? ¿Quién va a participar en la decisión de la elección de la plataforma? Va a participar IT, marketing, comercial, dirección y, sobre todo, ¿quién va a utilizar esta plataforma? ¿Qué conocimientos técnicos tienen los usuarios que en el día a día se van a pelear, entre comillas, con esta herramienta? ¿Por qué? Porque hay herramientas súper potentes que requieren de unos conocimientos técnicos y de una, bueno, conocimiento, ¿no?, bastante elaborado. Y otras plataformas que la curva de aprendizaje es más rápida y esos conocimientos técnicos son menores. Es fundamental saber quién va a utilizar la plataforma, porque si esos usuarios que día a día van a trabajar con la herramienta no tienen esos conocimientos técnicos básicos, quizá pueda ser contraproducente no seleccionar una plataforma u otra. ¿De acuerdo? Hay que conectar con otras plataformas. Tenemos que conectar con web, blog, CRM, RP, e-commerce, data warehouse. Esto es fundamental plantearlo desde un inicio para luego saber si llevamos a cabo una implantación de una herramienta en concreto, ¿vale? Saber que de cara al futuro y queremos integrar con nuestro CRM, con nuestro RP, no vaya a haber dificultades a la hora de integrar esos entornos. Bien, visto los 5 primeros puntos, vamos ahora con los 5 segundos. ¿Qué modelo de licenciamiento me interesa? En función de la plataforma, las plataformas se tarifican en función de diferentes condiciones, por volumen de contactos, por volumen de envíos. Entonces, si tenemos una base de datos pequeña, pero a las que lanzamos muchas comunicaciones, quizá nos interesa investigar acerca de herramientas, entornos que tarifiquen por volumen de contactos. Tenemos que decidir si el pago va a ser mensual o anual, ¿vale? Y si están incluidos o no los SMS, si están incluidos o no los conectores con otros entornos, con otras plataformas. Todas esas preguntas nos las tenemos que hacer antes de seleccionar una herramienta u otra. ¿Qué funcionalidades extra necesito? Pues si quiero lead scoring, web forms, landing pages, tablas relacionales, CRM, envío predictivo, todas estas funcionalidades hay que ponerlas sobre un mapa, ¿no?, y decir si nos interesarían o no nos interesarían. Por eso es fundamental el punto número 1 que hemos comentado y sobre el que vamos a hacer especial hincapié, ¿no?, en esta sesión, que es la estrategia, la elaboración de la estrategia de hasta dónde quiero llegar. ¿Eh? Que es el siguiente punto. ¿Dónde quiero llegar con las automatizaciones? Únicamente me quiero basar en las comunicaciones, es decir, por ejemplo, lanzo una comunicación y a los 2 días quiero reimpactar con un email de recordatorio, o quiero hacer procesos basados en comportamiento de los emails, pues cada vez que el usuario haya hecho clic en un determinado enlace de una determinada comunicación, se le introduce en otra automatización que le envíe otra comunicación. O quiero desarrollar procesos complejos que impliquen, pues, la integración con otros entornos, pues quizá con el RP, con el CRM, quizá pues cada vez que una oportunidad dentro del CRM cambie de etapa, quizá me interesa lanzar una comunicación al contacto, pues con una determinada información, ¿no? ¿Hasta dónde quiero llegar con esas automatizaciones? La penúltima, ¿qué uso futuro tiene la plataforma? ¿Cuál es el crecimiento estimado que tenemos dentro de nuestra organización? El uso por equipos, qué departamentos van a utilizar o qué departamentos son susceptibles de utilizar
esta herramienta, cuál es el rendimiento, cuál es la escalabilidad. Igual ahora estamos con una herramienta en la que tarificamos por 25.000 contactos, pero el siguiente paso son 100.000. Por ejemplo, ¿cuál va a ser ese coste que nos va a suponer? ¿Cuál es esa escalabilidad, ¿no? Y por último, ¿quién más la usa? No de forma interna, sino de forma externa. ¿De acuerdo? ¿Qué comunidad hay alrededor de esta herramienta? ¿Qué soporte técnico y cuál es la forma de contactar con ese soporte técnico en el caso de que haya alguna incidencia? ¿Podemos ver casos de uso reales, casos de éxito reales que han utilizado esta herramienta? Todo esto es clave a la hora de tomar una decisión y seleccionar una plataforma u otra. ¿Vale? Bien, visto los tips para seleccionar una herramienta de marketing automation, ahora vamos a ver cómo diseñamos ese punto clave que os he comentado, ¿no? La estrategia. Cómo diseñamos la estrategia de marketing automation. Por un lado, os vamos a dar 6 tips de forma generales y luego vamos a profundizar en 3 aspectos clave en la siguiente diapo. Bien, ¿cómo diseñamos una estrategia de marketing automation? Analizar los procesos de negocio, punto fundamental. Conocer muy bien los pasos que debe seguir el cliente para conseguir el objetivo. ¿Qué touch points tenemos con él? ¿Cuáles son las acciones concretas a desarrollar en cada uno de los procesos? ¿Vale? Conocer muy bien la base de datos y los contactos. Construir nuestro buyer persona, saber ponerle nombres y apellidos y tipología de cliente a nuestro cliente tipo, ¿no? ¿Qué datos tenemos de ellos? ¿Qué tipología de cliente es? ¿Cuándo es mejor impactarles? Que al final la información es poder. ¿Cuáles son los registros, ¿no? La información que tenemos de estos contactos dentro de nuestra base de datos. Y a partir de esta información, tomar decisiones basadas en esos datos. Definición de los journeys. Punto número 3. Construir sobre el papel y luego sobre la plataforma los puntos de dolor, sentimientos que tiene cada usuario en cada una de las fases del proceso de negocio, de cada uno de los procesos, elaborar los diferentes procesos que se quieren automatizar o que son susceptibles de automatizar y definir muy bien los sentimientos, las fases y las emociones que tiene el cliente en cada uno de ellos. Punto número 4. ¿Dónde puedes automatizar? Está un poquito relacionado con lo anterior, ¿no? ¿Qué procesos son susceptibles de automatizar? Tanto de forma, digamos, externa, de relación con organización cliente, como de forma interna. Bueno, que puede ser organización a organización, comunicación entre departamentos. Por ejemplo, hay casos de uso que se pueden automatizar, pues cada vez que una oportunidad se da por ganada, ¿no? Se puede automatizar ese lanzamiento a administración de la información relacionada con esa oportunidad. Por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver cuáles son los puntos de dolor dentro de la organización y definir un poquito pues, qué procesos, ¿no? se pueden automatizar. El punto número 5, ¿aporto algo? Esta pregunta es fundamental. Por ejemplo, de cara al cliente, tanto interna como externamente. De cara al cliente, un caso concreto. Un usuario realiza una solicitud de información a través de la web y antes, o sin un proceso automático, la recepción de esa información era algo lenta, ¿no? Desde que se solicitaba la información hasta que recibía lo que son los datos o la información concreta, pasa X horas. Si esa espera la reducimos a minutos, ya estás aportando algo. E internamente, con el mismo caso concreto, no sé, por ejemplo, se lanza un usuario, realiza una solicitud de información y eso el gestor comercial que tiene que responder esa solicitud tiene que redactar de forma manual un correo electrónico. Si ese correo electrónico se puede redactar de forma automática, ya estás aportando algo, tanto interna como externamente. ¿Vale? Y por último, y fundamental, como cualquier estrategia de marketing, definir KPIs y objetivos. Si no medimos, no tenemos la información. Y si no tenemos la información, no vamos a saber si tenemos éxito o no en nuestras acciones. El punto 6
como en todas las estrategias de marketing, es clave. Bien, y ahora vamos a ver, dividir los 6 puntos que hemos visto antes en estos 3, ¿de acuerdo? El análisis, el pensar cómo automatizar y la adaptación a la plataforma concreta que se va a utilizar. El primero de ellos, el análisis, analiza los procesos de marketing y comercial. ¿Qué puntos clave? ¿Cuáles son las fases que sigue una oportunidad desde que se inicia hasta que se da por ganada o por perdida? Pues una fase de nueva, otra fase de cualificado o no cualificado y otra fase de cierre, ¿vale? Por ejemplo, establecer muy bien cuáles son cada una de las fases dentro de esos procesos. Analizar los clientes y los datos que tenemos de los contactos, pues tanto datos de perfil como datos de comportamiento, como datos de acciones que ha realizado, pues, o datos de histórico de compras, podríamos tener en cuenta también. Definir el recorrido de los usuarios del cliente a lo largo de los diferentes embudos y, importante, muy importante, detectar la información de valor para tu cliente y descubrir cómo puedes influirle, ¿no? Detectar qué datos de valor podemos ofrecerle en un proceso automático y, bueno, cómo podemos hacer para que finalmente consiga el objetivo que hemos planteado inicialmente. Una vez analizado toda esa parte, pensamos cómo automatizar. Definimos el Customer Journey para cada tipología de cliente y para cada fase en el embudo de venta. Podemos construir diferentes embudos, podemos construir diferentes procesos y en cada uno de ellos distintas fases de cualificación, ¿no? Ahí, en ese proceso, tenemos que ver, pensar cómo el email puede generar interés y engagement en cada una de las fases, establecer CTAs y acciones concretas para invitar al usuario a que realice una acción u otra. Y también guiar al contacto dentro de ese journey. Guiar, pensar cómo queremos que realice, que recorra el usuario, que se mueva el cliente dentro de los emails o de la web y definir cómo medimos ese comportamiento. Si hace clic en el enlace X, tomamos esta decisión. Si visita la página X tantas veces, vamos a realizar esta acción concreta. Pintar un poquito cuál es el recorrido ideal y a partir de ahí tomar decisiones y realizar acciones que nos permitan, pues, llegar a las metas planteadas. Y por último, tras analizar y pensar cómo automatizar, adaptarlo a la plataforma. Las plataformas, cada una tiene su look and feel y su forma de trabajar los procesos, las automatizaciones, el diseño de las campañas, mails, etcétera. Es fundamental luego, pues, ese proceso, ¿no?, que queremos automatizar, ¿no?, adaptarlo a la plataforma. ¿Cómo lo adaptamos? Bueno, el primero de los puntos es la integración de la base de datos, CRM, web, con la plataforma. Si disponemos de un entorno totalmente conectado, sin silos comunicativos, tenemos la información real y veraz de cada uno de ellos. Entonces, nos permite, pues bueno, ver datos concretos y de forma ágil. ¿Vale? Diseña la arquitectura de datos que permita saber todos los contactos, establecer un modelo de datos que recoja toda la información que queremos conocer de los usuarios y vamos a realizar acciones para captar toda esa información fundamental para tomar luego decisiones. Pintar los Customer Journeys en la plataforma. Os comentaba antes, ¿no? Primero dibujarlo sobre el papel, entre comillas, y luego plasmarlo dentro de la plataforma. ¿Por qué plasmarlo dentro de la plataforma? Porque una vez que entras en materia y te enfrentas a lo que es el entorno en sí, crecen las ideas, se multiplican las ideas y se ven las posibilidades que puedes llegar a tener, ¿no?, que puedes llegar a automatizar. Y por último, diseña cada impacto y testea. Mide, analiza y aprovecha el comportamiento a través de, pues, web tracking, modelos de scoring, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hasta aquí es la parte más teórica, digamos. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver la parte más práctica, con casos de uso según los diferentes sectores.
El primero de ellos, centro de formación. Como os he comentado antes, vamos a comentar casos reales, sin dar el nombre de las organizaciones, y con los objetivos que se planteaban y con las soluciones que se les dio o que les dimos en base a procesos automáticos, ¿vale? Veremos objetivos y soluciones y luego un ejemplo práctico, pues, de cuál es el recorrido del usuario, de una de las acciones o una de las uno de los puntos que veamos, uno de los objetivos de las soluciones que veamos, lo veremos plasmado con una herramienta. ¿De acuerdo? Bien, para los centros de formación, objetivo que se nos planteó en un inicio, en un proyecto, ¿no? La mejora de la comunicación con los alumnos. Ellos tenían problemas porque cuando los alumnos finalizaban un curso no tenían ese feedback acerca de, pues, los contenidos, la valoración al profesor, y un poquito, pues, sus puntos de vista para seguir mejorando, ¿no? O esa encuesta postcurso, o esa encuesta, sí, postcurso, no tenían los datos porque no se hacía de forma ágil, lo hacían en papel y era bastante complicado tener una trazabilidad y tener la información. ¿Cuál fue la solución? Encuesta de satisfacción basada en fecha de finalización del curso concreto. Una vez que el contacto, que el estudiante finalizaba el curso, la formación, se le enviaba una encuesta de satisfacción para que valorase, pues, los diferentes puntos, ¿no? Profesor, estructura de los contenidos en sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Se le mandaba un pequeño documento, una pequeña encuesta con todos estos datos y así el cliente obtenía, el centro de formación obtenía el feedback de este alumno y permitía mejorar, ¿no?, los diferentes puntos. El incremento por hablar de un poquito de datos, el incremento de las encuestas recibidas aumentó en torno a un 60%, ¿vale? Respecto a cuando se lanzó esta automatización a cómo se hacía anteriormente. ¿Vale? Otro de los objetivos que se nos planteó fue fomentar la captación y la retención. En este caso, la captación de estos estudiantes, ¿no?, era a través de la web. Un estudiante rellenaba los datos de un curso en la web y se inscribía a través del propio formulario, ¿vale? ¿Qué hicimos? La finalización de la inscripción, el centro de formación detectó que había un alto porcentaje de alumnos que no completaban el proceso de inscripción. Se mejoró el proceso de inscripción, se limitó las etapas que antes se planteaban y luego se elaboró una automatización que evaluaba a través de web tracking, ¿no? Si el usuario había visitado la página X y no había completado la inscripción, no había rellenado sus datos dentro del formulario, se le enviaba una comunicación que le invitaba a cumplimentar, ¿no?, los datos, a inscribirse. Otro de los objetivos que se nos planteó, el incentivo de las ventas. ¿Cómo lo solucionamos? Con una promoción de segunda compra basado en el histórico de compras que tiene un usuario, histórico de compras, histórico de formaciones que se había inscrito un usuario, ¿no? Se le promocionaba, se le enviaba una comunicación promocionando una segunda compra, una segunda inscripción con un descuento especial y con, lógicamente, contenido adaptado a la formación que había hecho previamente. Teniendo en cuenta ese histórico de formaciones, se le enviaba la promoción de segunda compra para una materia concreta. Y por último, la generación de branding y cross-selling, teniendo en cuenta también los datos de formaciones, ¿no?, de aquellos cursos que había realizado el usuario. Se planteó un modelo de scoring que puntuaba, pues, cada una de los cursos que había hecho, y a partir de ahí, cuando llegaba a una puntuación concreta, entraba dentro de una automatización que le mandaba, pues, información relacionada, ¿no? Además, también basado en este modelo de scoring, se mantiene la relación con el usuario a futuro. ¿Vale? Pues si se ha inscrito en un curso o ha realizado una formación de la materia X, se le
enviaba información pues, del blog o entradas y demás newsletters relacionadas con esa materia de cara al futuro. ¿Vale? Y aquí vemos lo que sería una automatización. Aquí, como os digo, es una plataforma, aquí hemos hecho la automatización dentro de ActiveCampaign, ¿no? Pero esta automatización se podría hacer en cualquier plataforma que hemos visto anteriormente. En este caso es la de la finalización de la inscripción. Como os he comentado antes, basado en el web tracking. Ha visitado la página, pero no ha llegado a rellenar sus datos, no ha finalizado la inscripción. Establecemos una espera para ver si el usuario completa esta acción, si el usuario rellena los datos y se inscribe en el curso concreto. Y tras esta espera, preguntamos si ha rellenado los datos del formulario de inscripción. Si la respuesta es sí, finalizamos la automatización y lo sacamos porque ha cumplido el objetivo. Si la respuesta es no, le reimpactamos con un carrito abandonado, entre comillas. Y en este carrito abandonado, en este email, le incluimos, pues bueno, los productos, en este caso las formaciones que se ha dejado en ese carrito. Establecemos otra espera condicional hasta que haya cumplido el objetivo, es decir, hasta que haya rellenado ese formulario. Si ha rellenado el formulario, lo sacamos de la automatización. Si no ha rellenado el formulario, finalizamos también la automatización para no pecar de pesados, ¿no? Esto sería un proceso pues, de finalización de la inscripción, ¿no? De recuperación de carrito, entre comillas, sin tener conectado un e-commerce. Perfecto. Esto en cuanto a centros de formación. Ahora vamos a comentar el segundo sector. Un poquito de agua. Bien, inmobiliarias. Objetivos y solución. Objetivos. ¿Qué objetivos se nos planteaba? La agilización de la asignación comercial. En este caso, el proceso comercial no tenía un proceso definido, ¿no? Entonces, todos los leads, todas las solicitudes de información que entraban a través de los diferentes entornos, pues web, teléfono, etcétera, etcétera, se asignaban un poquito de forma manual. Un poquito, pues bueno, el comercial que estaba en ese momento disponible era el que gestionaba esa solicitud de información. Trazamos o establecimos un proceso para gestionar de forma automática estas oportunidades en función de varias condiciones. ¿Qué nos referimos con esto? En este caso, pues por ejemplo, elaboramos diferentes embudos, embudo idioma español, embudo idioma inglés, embudo idioma francés, embudo idioma alemán. Y dentro de la web conectamos la web de esta inmobiliaria y todas las solicitudes de información que entraban en función del idioma se asignaban a un embudo u a otro. Y el acceso a ese embudo lo tenían los gestores comerciales de esos idiomas. Por lo tanto, la asignación comercial se agilizó y se estableció un proceso que facilitó y agilizó, ¿no? esa asignación. ¿Vale? Otro de los objetivos que se nos planteaba era la cualificación de las oportunidades de venta. Decían que se recibían muchos leads a través de la web, por ejemplo, pero que la mayoría de ellos no estaban cualificados. ¿Qué hicimos? Establecer un proceso en el que, en el momento en el que un usuario solicitaba información acerca de un inmueble, recibía una comunicación de forma inmediata. Y basado en ese comportamiento, le dábamos un día para que leyera la información y en ese propio mail se incluía información adicional del entorno, información adicional de los planos y una descripción más en detalle de lo que era el inmueble en sí. Evaluábamos esas tres condiciones y si el usuario hacía clic, visitaba una web y cumplía con alguna de las tres, considerábamos esa oportunidad como cualificada. Notificábamos al comercial responsable de esa cuenta, ¿no? De ese embudo, y le decíamos, el cliente X que ha solicitado información acerca del inmueble y ha leído, ha abierto los planos, ha visto la página web y ha descargado la siguiente información. Por lo tanto, ya tenían unas oportunidades mucho más cualificadas y podían dirigir, ¿no? El foco, podían poner el foco
en aquellas que estuvieran más próximas a fructificar. ¿Vale? También se nos planteó la respuesta rápida a esas solicitudes de información, a esos leads, que está relacionado con el caso anterior que he comentado, ¿no? El envío inmediato de información adicional. En el momento en el que un usuario solicita información a través de la web, se le envía los datos concretos del inmueble concreto, de tal forma que la respuesta es inmediata. Antes de plantear este proceso, antes de poner en marcha este proceso, ellos tenían un problema en el que, pues bueno, esa contestación a esos leads se eternizaba. Se suponía horas hasta que se gestionaba, hasta que se asignaba al comercial correspondiente, hasta que ese comercial tenía un rato para mandar la información a través del correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el objetivo de la respuesta rápida de los leads lo solucionamos, ¿no?, con ese envío inmediato de información adicional. Y por último, el último de los objetivos que se nos planteó es automatizar el proceso de venta, que está todo relacionado con lo anterior, un comercial 24/7, lo que llamamos Sales Automation. Cuando entra la solicitud de información, entra en una automatización que asigna comercialmente. Se le envía información al contacto que ha solicitado la información y se evalúa, ¿no?, el comportamiento de ese contacto con la comunicación. Una vez que tenemos esa información, lanzamos una comunicación. Si no ha cumplido el objetivo, lanzamos una comunicación con los nombres y apellidos del comercial asignado, ¿vale?, sin que este comercial asignado tenga absolutamente nada que hacer. Por lo tanto, estamos hablando de un comercial, una labor, ¿no?, entre comillas, comercial, que no implica el esfuerzo de ese gestor, sino que lo hace la herramienta. Y esa cualificación de la oportunidad se hace a través de la propia herramienta. ¿Vale? Y aquí teníamos lo que era la gestión automática de las oportunidades en función de las condiciones. ¿De acuerdo? En este caso, el contacto envía el formulario solicitud de información. Si idioma es español, asignamos comercial español a comercial español y actualizamos el campo comercial asignado a comercial español @tal. ¿Vale? Y actualizamos el propietario y finalizamos la automatización. Esta automatización estaba conectada con otras que es las que hemos visto anteriormente, como son la respuesta rápida de leads, que es con la comunicación a el usuario y, pues bueno, con el proceso completo que sigue el usuario. ¿Vale? Perfecto. Vamos a pasar ahora a estrategias B2B, mismo, objetivos y solución. ¿Qué objetivos planteábamos? La gestión de nuevas solicitudes de productos o servicios. ¿Qué solución dábamos a este objetivo, ¿no? La gestión automática de colaboraciones en función de condiciones. Es decir, aquí teníamos también un proyecto, ¿no?, en el que en una web de B2B se captaban empresas y, pues bueno, cada empresa que quería solicitar información se volcaba dentro de la base de datos y se asignaba un gestor comercial de forma manual. Establecimos una gestión automática de colaboraciones en función de las diferentes condiciones, pues en función del sector al que pertenece la empresa, en función de otros aspectos clave para asignarle a un responsable u otro. Otro de los puntos objetivos que hemos visto en alguno de los proyectos para B2B, fomento de la relación con los canales de distribución. Aquí analizábamos el comportamiento del usuario con las comunicaciones. Lanzamos una comunicación de forma semanal, de forma mensual, pues, que incluye, por ejemplo, el catálogo de productos servicios. ¿Vale? Ahí analizamos qué usuarios de la empresa X han descargado la información o han visitado la web concreta, y ahí notificamos internamente al gestor comercial correspondiente para que ejecute, ¿no?, para que coja el teléfono y les llame y realice esa acción manual, pero ya basándose en datos, obteniendo información acerca de comportamiento y sabiendo que esa empresa, ese contacto dentro de la empresa, ha
visitado la web y tiene la información más detallada. ¿Vale? Y agilizar, otro de los objetivos, agilizar el envío de los datos de acceso al portal del cliente. ¿Vale? Teníamos otro caso en el que para registrarte en una intranet, ¿no? Tenías que dejar tus datos y hasta que estos datos se recepcionaban en una base de datos y el proceso de envío de las acciones a realizar para darse de alta era de forma manual. Agilizamos este proceso y establecimos una automatización que enviaba los puntos, las fases, los pasos a desarrollar para acceder al entorno. Y ahí, pues, ese proceso a la parte interna se le agilizó y se le quitó de, ¿no?, de hacer esa labor. Aquí ponemos el ejemplo del envío automático de los pasos a seguir para acceder al entorno. ¿Vale? Un usuario deja sus datos en la web, ¿no?, para darse de alta en la intranet para clientes. Y tenemos en cuenta las diferentes condiciones de ese usuario. Por ejemplo, tarifa, estos datos los extraemos del propio formulario. Tarifas 90, añadimos la etiqueta, lo suscribimos a una lista concreta y le enviamos el email con los pasos a seguir para darse de alta y para acceder. Si no cumple con una de esas condiciones, lo enviamos por el otro camino. Si no cumple una de esas condiciones, lo enviamos por el otro camino. Y así tenemos el recorrido completo. Si no cumple ninguna de estas condiciones, finalizamos la automatización. Pero alguna de estas sí que las va a cumplir seguro porque están incluidas en los datos que se vuelcan de la integración con el formulario en este caso. ¿Vale? Bien. Perfecto. Ahora pasamos a e-commerce. Bueno, en estrategias de e-commerce, la verdad es que Marketing Automation tiene mucho que decir, ¿no? Establecemos, que tenemos diferentes proyectos con e-commerce de diferente tipo, WooCommerce, Shopify, PrestaShop, Magento, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí que hemos sacado como 4 casos comunes, ¿no?, a todos, cada uno de los e-commerce. Con el objetivo de incentivar ventas, proponemos la solución, el típico journey, el típico caso de uso del carrito abandonado, ¿no?, la recuperación del carrito abandonado. Cuando el e-commerce detecta que el carrito ha sido abandonado, depende un poquito de la configuración del e-commerce. Para los que tengáis un entorno e-commerce, lo sabéis, que si es WooCommerce, PrestaShop o Shopify o cualquier CMS, tiene sus condiciones, ¿no? En el momento en el que detecta que el carrito ha sido abandonado, entra dentro de la automatización el usuario y se le lanza una comunicación con los productos, ¿no?, que ha abandonado. Para hacer cross-selling basados en las compras que ha realizado el usuario, planteamos una segunda compra. Pues quizá un incentivo, un descuento adicional para que realices esa segunda compra, etcétera, etcétera, etcétera. Upselling. Con este objetivo planteamos la solución de acciones basadas en comportamiento de compra. El usuario adquiere los productos X, ¿vale? Vamos a lanzarle impactos para que pueda adquirir productos de una categoría superior, ¿no? De tal forma que complemente la venta y pueda realizar acciones de upselling. Y por último, generar comunidad. En el momento en el que un usuario realiza la primera compra, ¿no?, le damos la bienvenida a la familia X. Gracias por formar parte de nuestro club selecto. Aquí tienes un tanto por ciento de descuento para que puedas canjear en cualquiera de tus compras. Así damos un poquito, generamos comunidad, generamos branding y además fomentamos, ¿no?, ese incentivo, incentivamos una segunda compra. ¿Okay? Y en este caso mostramos un journey tipo de recuperación de carrito abandonado. ¿Okay? Aquí detectamos que el usuario ha abandonado el carrito. ¿Vale? Lo primero que hacemos es enviar un mail. Esto, lógicamente, en el momento en el que lo ha detectado, ha pasado X tiempo ya, ¿no?, en el e-commerce.
enviamos un email y esperamos un tiempo, en este caso 2 días, a ver cómo interactúa, si el usuario recupera ese carrito o no. Tras esos 2 días, preguntamos si ha recuperado ese carrito abandonado, si ha realizado y finalizado la compra, finalizamos la automatización. Si no ha finalizado la compra, podemos tirar de otro medio. Quizá podemos enviar un SMS y le hemos impactado a través del email y a través del SMS. ¿Vale? Esperamos otros 2 días y, bueno, podemos hacer que si el usuario ha finalizado la compra, lo sacamos de automatización y si no ha llegado a finalizar la compra, podemos optar por notificar internamente a un gestor comercial para que le llame por si ha tenido alguna duda o dejarlo tranquilo y finalizar la automatización sin impactarle nuevamente. ¿De acuerdo? Bien. Hostelería y turismo. Aquí vamos con otros 3-4 ejemplos concretos. Objetivos y solución. Objetivos. Se nos planteó la mejora de la experiencia del usuario. En este caso, utilizamos comunicaciones pre, durante y posestancia. En el momento en el que un usuario reservaba sus vacaciones, ¿no? Reserva del 11 al 15 de noviembre. Se le envía una comunicación con la confirmación de la reserva y en esa misma comunicación se le daba información acerca de pues bueno, atractivos turísticos, ¿no? Dentro del entorno. ¿Qué puedes hacer en la ciudad, ¿no? En el entorno donde te vas a alojar, dándole un valor añadido. Durante esa estancia, si era de 4 días, pues se le impactaba con otro tipo de información pues acerca de los servicios premium que puede tener en el hotel en sí, ¿no? En el alojamiento. Y posestancia, basado en fecha, se le enviaba una comunicación, ¿no? Pues para que valorara cuál había sido el trato de los servicios del hotel, del alojamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Con el objetivo único de mejorar la experiencia del usuario y sentirse especial, ¿no? Activación de clientes dormidos. Un modelo de scoring. Por ejemplo, sabíamos que tenemos el histórico recogido de reservas que ha tenido un usuario y veíamos, pues por trabajo, el usuario X reservaba cada año en unas fechas. Entonces, planteamos un modelo de scoring que sumaba puntuaciones en función de las reservas, por lo que cuando llegaban a un punto X se le enviaba una notificación para dándoles pues, bueno, algún tipo de descuento adicional y acciones concretas para mejorar, ¿no? La relación con el cliente y activar esos clientes que antes estaban dormidos. Y el fomento de la compra impulsiva. El Best Product, cupón de descuento del hotel. Pues en fechas cercanas a puentes y demás, pues si quedaba alguna habitación disponible dentro del alojamiento, se lanzaban comunicaciones para aquellos usuarios que tenían un modelo de scoring más alto, ¿no? Con un cupón de descuento para fomentar lo que es la compra impulsiva. Perfecto. Y aquí vemos el ejemplo de las comunicaciones pre, durante y posestancia. Vemos el desencadenante de la automatización, que el contacto reserva una habitación. En ese email de confirmación de reserva se le da información pues, adicional acerca de la reserva, acerca de quizá los servicios o lo que sea. Esperamos 2 días y hasta que llega esa reserva y le mandamos información turística de la ciudad, por ejemplo. ¿Vale? Y una vez esperamos hasta que fecha de salida coincide con el día concreto y le enviamos la encuesta posestancia e información comercial, pues quizá dándole información acerca de otros alojamientos en otras ciudades, acerca de, bueno, hay información comercial que nos pueda interesar incluir en esa comunicación posterior. ¿Vale? Y otra de las estrategias que comentamos de comunicación interna. ¿Vale? Lo mismo, objetivos y solución. Objetivos, el desarrollo de comunicaciones internas. Bueno, cualquier punto, ¿no? que se quiera comunicar a
la empresa, pues realizamos una newsletter semanal con los puntos destacados y se puede llegar a evaluar qué usuarios abren, no abren, cuáles hacen clic, cuáles no hacen clic, cuáles han visitado el contenido que hemos puesto que era obligatorio para leer, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cada X tiempo lanzar comunicaciones internas y evaluar el comportamiento de los usuarios con estas comunicaciones. Envío de información específica del usuario. Integración con otras plataformas. En este caso lo incluimos porque en un proyecto sí que teníamos pues, la necesidad de lanzar las nóminas de un usuario a través de los usuarios a través de una herramienta de marketing automation, ¿no? Entonces, basándonos en la información del contacto del empleado, pues nombre y apellidos, ID del empleado y subiendo la información de la nómina a un FTP, extraemos, integramos con esa plataforma, integramos los datos y se lanza la comunicación con la información específica, ¿no? Con los datos de esa nómina para el usuario concreto, ¿vale? Siempre integrando con otras plataformas. ¿Vale? Con el objetivo de fomentar la participación, establecemos o creamos una landing page de sugerencias. Esta landing page de sugerencias, pues, bueno, puede ser el típico buzón, ¿no? Que de forma anónima se puede tener activo en una intranet, pues para obtener todas las sugerencias, todas las inquietudes que tengan los trabajadores de una organización. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí ponemos el ejemplo del tema de la integración, ¿no? Con otras plataformas que comentábamos de las nóminas. El día 2 de cada mes se desencadena la automatización y se le envía una comunicación al trabajador en concreto, siempre teniendo en cuenta, lógicamente, esos datos que nos trae la integración. Pues el ID del trabajador, el departamento al que pertenece, lógicamente el PDF que está alojado en un FTP externo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los datos que se requieren, ¿no?, para incluir en esta comunicación con el contenido condicional y incluyendo pues, la información concreta. ¿Vale? Y hasta aquí sería la sesión. Creo que había alguna pregunta. Voy a poner la cámara para que me pongáis cara y creo que había alguna pregunta. Vale, bueno, la duda que había estaba relacionada con el tema de la presentación, ¿no? De cuando termine la sesión, si se compartirá la presentación o solo el audio. Se compartirá ambos. Compartiremos tanto el documento que hemos visto ahora, ¿vale? Como la grabación, ¿no?, de la sesión. Así que si os habéis perdido en algún momento algún punto, no os preocupéis porque lo vais a tener sin ningún problema. ¿Vale? Por cerrar con 3 ideas clave, ¿no?, antes de finalizar lo que es el seminario web. Fundamental establecer la estrategia, ¿vale? Fundamental establecer la estrategia y una vez establecida esa estrategia ya estamos capacitados para seleccionar la herramienta y realizar pues, las diferentes acciones que tengamos como planteando los objetivos. ¿Vale? Ahora, cuando se cierre el seminario web, os aparecerán 3 preguntitas, nada, muy, muy breves, para que valoréis un poquito el contenido de la sesión y que nos deis vuestro feedback acerca de futuribles seminarios web, ¿vale? Os agradeceríamos muchísimo que pudierais cumplimentarlo. Así que nada más, muchas gracias por vuestra asistencia. Espero que os haya servido pues, para
abriros la mente y empujaros, ¿no?, a plantear vuestra estrategia de marketing automation. Y si tenéis cualquier tipo de duda, os he dejado mi correo electrónico aquí también para que las podamos tratar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego.